tu nombre sea puesto en alto en este lugar, en nuestros corazones. Señor, concédenos el adorarte en este tu día. Gracias por este día glorioso. Gracias por este primer día de la semana. Gracias por el mejor de los días. Señor, gracias por este día lleno de tesoros, lleno de promesas celestiales, lleno de eternidad. Señor, gracias. Gracias por tenernos aquí, por no dejarnos en casa, por traernos, por poner en nosotros el querer y el hacer. Señor, gracias. Te imploramos tu bendición para este estudio bíblico. Señor, sea usado como un calentamiento para el alma. Concédenos, Señor, acerca los carbones y que nuestros corazones ardan de amor por ti. Te imploramos en Cristo que uses esta enseñanza bíblica para bien de todo tu pueblo. Auxilia también a los que no llegan. Aún en Cristo te lo imploramos. Amén. Si yo les preguntara ahora si es lícito que un cristiano jure, ¿qué usted pudiera responder? A ver, Aniubi levantó la mano, pero quiero que sea otra persona. ¿Es lícito, no es pecaminoso que un cristiano jure, que haga un juramento? A ver, ¿qué usted cree, Aniubi? O sea, es lícito jurar, ¿verdad? Incluso es hasta parte de la adoración. Vamos a ver si nos puede explicar eso. Si nos puede explicar eso, ya le puedo convalidar la lección. Bueno, dice Aniubi que sí. Sin embargo, hermanos, tengo que admitir, ayer fue un día glorioso, creo yo, pero una de las cosas que pasó, al menos que me pasó en el día de ayer, ayer pude estar al lado de otros creyentes evangélicos y una de las cosas más tristes que pude percibir es lo distante que está el mundo evangélico de lo que nosotros creemos. Qué distante está el mundo evangélico de lo que nosotros creemos. Nuestros hermanos que están allí, están muy distantes de nosotros, doctrinalmente, y por supuesto eso afecta a su práctica también. Qué triste. Una de las tantas cosas que dentro de casi cualquier iglesia evangélica se maneja es que no se puede jurar. No, ¿cómo eso? ¿Qué es eso de jurar? No admiten que se pueda jurar en ningún instante, en ningún momento. Piensan que no se debe jurar y solo por una enseñanza en el que vemos realmente en las Escrituras, donde Jesús dijo que vuestro sí sea sí, que no estemos jurando. Ahora nosotros debemos entender por qué fue dicho eso, en qué contexto fue dicho y a qué se estaba refiriendo el Señor cuando dio esta enseñanza. Nosotros tenemos que saber qué dice la Escritura en relación a esto. Y debemos entender también que si este tema forma parte del capítulo 23 de la confesión, si usted se da cuenta, en el capítulo 23 de nuestra confesión de fe, el capítulo que vamos a comenzar a estudiar hoy trata sobre los juramentos y votos lícitos. Juramentos y votos lícitos. Y usted, realmente, si yo pudiera catalogar qué doctrinas son dentro de la confesión de fe, las más importantes, a lo mejor no tuviera esta que hoy vamos a comenzar a estudiar y que quizás vamos a estudiar muy rápidamente, no nos vamos a tomar 10 ni 12 domingos como estuvimos en el capítulo anterior, pero para los autores de este documento, que es también, además de nuestra confesión de fe, es un documento histórico, tiene un comienzo en la historia, tiene un motivo, y los autores de la confesión creyeron a bien incluir un capítulo que tratara sobre los juramentos y votos lícitos. Y al menos James Renican, quien tiene un comentario de
la confesión, él nos dice que hay al menos 3 motivos por los cuales este capítulo está presente aquí. Uno de los motivos era el mal uso de su tiempo. Había una inclinación social pecaminosa en los juicios públicos a poner a Dios como testigo y hacer juramentos delante de Dios, y a veces eso era usado pecaminosamente, porque se le decía a aquellos que tenían que comparecer ante un jurado, que tenían que jurar delante de Dios, y a veces se le hacían preguntas en contra de él mismo, que si él podía, o si él decía la verdad delante de Dios, iba a ir en contra suya. Y de lo contrario, bueno, por supuesto, iba a ser condenado. El asunto es que era muy mal usado el asunto de jurar delante de Dios. Se usó pecaminosamente, pero por otro lado habían grupos saliendo, como los anabaptistas y otros grupos, que planteaban que, como el mundo evangélico contemporáneo, que nunca se debía jurar. Entonces habían grupos o sectas que estaban levantándose que decían nunca se debe jurar. Habían otros que usaban los juramentos de manera incorrecta, pero además ellos veían que en las escrituras, la verdad de las escrituras es que esto tenía mucho que ver con la adoración a Dios, el temor a Dios, el vivir delante de Dios siempre, y por eso creían importante que estuviera cerca del capítulo 22, que trata de la adoración, ¿verdad?, cristiana, y el día, en este caso, de esa adoración. Entonces vamos a comenzar a estudiar. Vamos a ver qué incluyeron los autores de la confesión en este importante también capítulo sobre los juramentos y votos lícitos. Yo les invito a ir. Hoy vamos a ver más de un par de pero ellos consideraron que debía ser parte de. Vamos a ver, lo primero que ellos plantean es que los juramentos, o plantean la licitud de los juramentos. Van a decir que los juramentos son lícitos. Ahora, antes de pasar a este primer párrafo, note que este capítulo trata de 2 cosas: juramentos y votos. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia? ¿Ha pensado en la diferencia? ¿Será lo mismo? No es lo mismo. Juramento es algo que se hace delante de Dios y de los hombres, ¿verdad? Delante de Dios y de los hombres. Y es para poner fin a una controversia. Pero los votos se hacen solo delante de Dios. Y es para, en este caso, nosotros comprometernos. ¿Ya? Esta es la diferencia entre un juramento y un voto. Vamos a ver entonces primero los juramentos que son lícitos, los juramentos lícitos, y lo dicen así los autores de la confesión. ¿Está aquí? Permiso. Bueno, nos dice este primer párrafo: un juramento lícito es una parte de la adoración religiosa. Noten cómo comienza, una parte de la adoración religiosa. ¿Cómo así se titula el capítulo anterior? De la adoración. Y miren cómo ahora está conectado este capítulo 23 con la adoración. Dice: en el cual la persona que jura en verdad, en juicio y en justicia, invoca a Dios solemnemente para que sea testigo de aquello por lo que jura, y para que lo juzgue conforme a la verdad o la falsedad del juramento. Entonces, tenemos aquí planteada la licitud de los juramentos. Y los autores de la confesión nos dicen primero que es parte de la adoración religiosa. Nos dicen también que esta persona que jura, por supuesto, en verdad, en juicio y en justicia, ¿qué hace? Invoca a Dios solemnemente para que sea testigo de aquello por lo que jura. Y para que lo juzgue, en este caso Dios, ¿verdad? Para que lo juzgue conforme a la verdad o la falsedad
de ese juramento. Está jurando delante de Dios. Está teniendo en cuenta que ahí hay un Dios que lo va a juzgar y va a decir, yo juro delante de él, que él sea quien me juzgue si yo digo verdad o digo mentira. Entonces, en ese sentido, ellos están diciendo, esto es un juramento lícito. Y ustedes se dan cuenta, ya están rechazando todo tipo de juramentos que no son lícitos, ¿verdad? Todos los juramentos que nosotros en la sociedad cubana nacimos jurando por quién. Exacto. Aquí, al menos en nuestra sociedad, se usa mucho, yo juro por fulano, yo te juro por mi mamá o por un ser querido, por lo que más quiero, dicen la gente. También. Todos esos juramentos son ilícitos, pecaminosos. No tienen nada que ver con lo que se está enseñando aquí. Un juramento lícito es un juramento que se hace delante de Dios, poniendo a Dios como juez, como testigo y sabiendo que delante de Él, solemnemente, estamos comprometiéndonos para que Él sea nuestro juez, ya sea para validar la veracidad de nuestro juramento o para juzgarnos si nosotros estamos juzgando o diciendo una mentira. Entonces, definición, es lo primero que vemos ahí, su definición. Dicen los autores de la confesión que un juramento lícito es una parte de la adoración religiosa y en el cual una persona jura con justicia, o sea, jura en verdad y con justicia y juicio. Ahí tenemos toda una definición. Ahora, es parte de la adoración religiosa porque es, ¿qué constituye adoración a Dios? ¿Qué dijimos de la adoración? ¿Qué constituye adoración a Dios? Sí. Ajá. Bien, por ahí tiene característica de adoración. ¿Qué más necesita tener para que sea adoración a Dios? Que esté, exacto, hermano. Recuerden, lo aprendimos en el capítulo 22, el capítulo anterior. Dios lo ordena, porque vamos a suponer que tú lo hagas delante de Dios, pero Dios nunca lo ha ordenado. Deja de ser. O sea, por supuesto que es un elemento de la adoración el hecho de que nosotros tengamos a Dios como testigo y que lo invoquemos a Él y que en temor a Él hagamos el juramento. Eso implica que nosotros estamos reconociendo a Dios y que lo estamos adorando. Pero si Dios nunca ha ordenado que juremos, hermanos, nosotros podemos creer lo que queramos, pero si Él no lo ha ordenado, es una adoración falsa. Es un invento nuestro. ¿Ya? Ahora, la pregunta sería, ¿y Dios ha ordenado que juremos? Bueno, sí, vamos a ver que sí. Primero vamos a verlo ordenado en Deuteronomio capítulo 10, versículo 20. ¿Quiere ir conmigo, por favor? ¿Ya? Miren, a Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás y por su nombre jurarás. Hermano, recuerde que los textos que le estamos poniendo aquí, primero, son textos que no solo nosotros sugerimos, son textos que muchos maestros alrededor a lo largo de la historia, conocedores incluso muchos de ellos, de los idiomas en los que la escritura se escribió. En este caso estamos hablando de hebreo. Cuando aquí se está hablando de jurarás, no es porque la versión Reina Valera traduce jurarás, no es porque es jurarás. ¿Ya? Es porque es jurarás. Entonces, aquí hay una orden. Yo sé que dentro de nosotros que crecimos dentro del mundo evangélico se ha corrido una falsa enseñanza de que si es en el Antiguo Testamento donde se enseña no tiene mucha importancia eso. Pero aquí no estamos hablando de nada que se haya cumplido en Cristo y que ya no hay que guardarlo. Aquí estamos hablando de una orden que es para siempre. Yo pregunto, vamos a ver el versículo. ¿Debemos temer a Dios siempre, sí o no? A Jehová, tu Dios, temerás. Debemos servirlo a Él siempre. A Él solo servirás. Y dice, debemos seguirlo a Él siempre, ¿sí o no? A Él solo seguirás. Dice, y por su nombre jurarás. ¿Te das cuenta que todo en el texto es para siempre?
es para siempre. Ahora, vamos a ver esto también en Éxodo, capítulo 20, versículo 7. ¿Qué hay ahí en Éxodo 20? Es el relato de cuando se le da al pueblo de Israel la ley moral, los 10 mandamientos, ¿verdad? El resumen de la ley moral escrito en 10 mandamientos en tablas de piedra por el mismo dedo de Dios. Y mire cómo dice el tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová que tomare su nombre en vano. ¿Qué ustedes creen? Porque ahora tenemos un texto donde nos habla del tercer mandamiento de la ley moral y está relacionado con el jurar, con los juramentos. Así que los maestros a través de la historia del cristianismo, la ortodoxia ha visto que una de las maneras de tomar el nombre de Dios en vano es jurar. Continuamos. Aquí metí la pata también. Bien. Vamos a ver, estábamos diciendo que la implicación de tener este texto como un texto de prueba, el texto del tercer mandamiento de la ley moral, esto implica que una de las maneras de quebrar el tercer mandamiento es jurar, o sea, hacer un juramento delante de Dios y luego, o hacer un juramento falso, sabiendo que es mentira, usted jura y teniendo a Dios. Eso es una de las maneras en la que tomamos el nombre de Dios en vano. ¿Ya? No lo estamos haciendo con temor a Él, lo estamos jurando sin tener en cuenta que Dios nos va a juzgar. Eso es una de las maneras de quebrar el tercer mandamiento de la ley moral. Ahora, los autores de la confesión no solo dicen que esto es un acto de adoración, dicen que es un acto de adoración cuando se hace con verdad, justicia y juicio. O sea, y por supuesto poniendo a Dios como testigo de lo que se jura. Es teniendo en cuenta todo esto que podemos decir que es un acto de... Veamos otro texto, Levítico capítulo 19, verso 12. Vamos a tenerlo aquí también, que puede verlo aquí en la... No juréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, Jehová. Hermanos, esta sentencia la podemos encontrar en algunas porciones de las Escrituras. Cuando aquí se antepone yo Jehová, es como diciendo, te lo estoy diciendo con solemnidad, te lo estoy diciendo con seriedad. Yo soy el que voy a pagar, yo soy el que soy el que voy a juzgar al que haga esto, el que tome o jure falsamente. Ahora, note cómo Dios no está diciendo que no se debe jurar nunca, sino que no se debe jurar falsamente. No juraréis falsamente por mi nombre. O sea, cuando es un juramento con verdad, es adoración. Cuando es un juramento falso, es lo contrario, adoración, porque es profanar el nombre de Dios. Veamos también Segundo de Crónicas, capítulo 6, versos 22 y 23. Note conmigo lo que dice: si alguno pecare contra su prójimo y se le exigiere juramento, escuche, esto sí forma parte indudablemente de la ley civil, ¿verdad? De algo que en la teocracia que vivió Israel se le exigía a ciertos, delante del juicio, delante de los ancianos, de los jueces, se le exigía juramento a muchos. Entonces, si alguien peca contra su prójimo y se le exige el juramento y viniera a jurar ante tu altar en esta casa, dice, tú oirás desde los cielos y actuarás y juzgarás a tus siervos
dando la paga al impío, haciendo recaer su proceder sobre su cabeza y justificando al justo al darle conforme a su justicia. Aquí esta es una de las tantas cosas que Salomón pidió que ocurriera en la presencia de Dios en el templo. Una de las cosas que se podía llegar a hacer era ir delante de Dios en el templo y jurar delante de él. Bueno, Salomón decía, si dice verdad, tú vas a reivindicar al justo. Si dijere mentira, si jurara falsamente, tú lo vas a castigar. Tú mandas juicio desde tu trono para ellos. Pero noten nuevamente, no hay ningún problema con jurar y ser veraz. Es algo justo según este pasaje. Al justo, al que jurare con verdad, tú lo vas a levantar, tú lo vas a premiar, tú lo vas a bendecir. Pero al que jurare falsamente, bueno, tu castigo será sobre él. ¿Se dan cuenta nuevamente que hay una clara enseñanza de que no hay ningún problema en jurar, siempre y cuando se jure con verdad delante de Dios, con temor reverente delante de Dios? También es una adoración a Dios, puesto que se reconoce con esto, hermano, que es Él el que juzga nuestra causa. Hermanos, ¿de dónde procede el jurar delante de Dios? Sino de una fe que allá arriba hay un Dios, de un reconocimiento que el que verdaderamente juzga todas las cosas es Dios. ¿Por qué usted piensa que en nuestra sociedad nosotros jurábamos por mamá? Porque se nos enseñó que no hay Dios. Nosotros crecimos todos en una sociedad comunista que intentó sacar a Dios de la ecuación del ser humano. Y así crecimos, desgraciadamente. En muchos de nuestros hogares crecimos de esta manera. Así que para nada en nuestra ecuación estaba Dios, por eso jurábamos por lo más alto que teníamos. Sí. Y qué bueno, ¿no? Qué apropiado que hoy nosotros estemos aquí adorando al que debemos adorar y no a nuestra mamá. A nuestra mamá debemos honrarla todos los días. Y debemos amarla todos los días. Y este día vamos a hacerle presente, vamos a felicitarla y vamos a hacerle lo que tengamos que hacer. Todo tiene su tiempo. Pero lo primero, quien nos dio a mamá, quien ha puesto el amor en mamá, quien hace a mamá como es nuestro Dios. Así que, nuevamente, cuando uno tiene a Dios como el sumo juez al que debemos dar cuenta, es cuando uno jura delante de Dios, porque considera que es Él realmente el juez. Fíjense cómo lo dice, ahora no estoy seguro si esto es segundo a los Corintios o es Crónica, pero creo, me suena a Corintios, ¿verdad? 1:23 dice, a ver, yo tengo que terminarlo, mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía con... Claro, es Corintios. Voy a leer el versículo completo. Sí, ¿qué hace Pablo en el Nuevo Testamento invocando a Dios como testigo? ¿Qué hace Pablo en el Nuevo Testamento jurando, enseñándole a los cristianos a jurar? ¿Qué usted cree de eso? Sí, porque hasta ahora yo creo que hay algo de todas maneras cómodo. En todos los pasajes del Antiguo Testamento. Bueno, ahora tenemos el apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles. Él mismo jurando. Sobre mi alma, nosotros no hemos pasado todavía a Corinto. O sea, yo no quiero decir nada, yo no quiero yo no he pasado vosotros, por testigo de que ha sido esto es para fin de controversia. El apóstol Pablo, que nosotros sabemos que toma a Dios por testigo, lo que él está diciendo, ponle sello que eso es verdad.
Es eso, Pablo. Él quería convencernos del motivo por el cual él había llegado hasta Corinto. Él los quiso convencer. Y para convencerlo, para poner fin al dilema, digo, yo como Dios, digo, que no hay Dios por eso. Solo Dios lo sabe. Amén. Se dan cuenta que es un acto de adoración, se dan cuenta que está poniendo a Dios como el juez, se da cuenta que es reconocer que Dios Él es el que dice la palabra final en cualquier evento, que es Él el que nos va a juzgar de verdad. Y eso es lo que se está reconociendo cuando uno jura delante de Dios. Eso es lo que reconocemos. Bien, hermanos, hasta aquí lo que nos dice el párrafo 1, muy someramente. Yo sé que no hemos profundizado, yo creo que no lleva mucho más que esto, ¿no? Pero vamos a ver, porque el párrafo 2 nos habla ahora no de la definición, no de la santidad que realmente implica un juramento. Vamos a ver, dice el párrafo 2 de esta manera un poquito más largo que el primero. Dice, solo por el nombre de Dios es que los hombres deben jurar. No por mamá, no por el rey, no por mí. No, hermano. Todo ese tipo de juramentos son juramentos vanos, ilícitos, pecaminosos. Solo por el nombre de Dios se debe jurar. Este nombre debe usarse en ellos con todo santo temor y reverencia. Por lo tanto, jurar vana o precipitadamente por ese nombre glorioso y temible, que aquí tenemos lo que el Señor nos enseñó, ¿verdad? O siquiera jurar por cualquier otra cosa, es pecado. O sea, usar el nombre de Dios, pero usarlo de manera vana, ligera, precipitada. Estás usando el nombre correcto, debemos jurar solo el nombre de Dios, pero lo estás usando indebidamente. ¿Ya? Pero, y usar otro nombre también es pecaminoso. Dice, y debe ser aborrecido. Esa cosa debe ser aborrecida. Sin embargo, en asuntos de peso, hermano, y esto es importante. Y allí, nuevamente, la enseñanza del Señor. No es ahora, es lícito jurar por todo. Te juro delante de Dios, te juro delante de Dios, te juro. ¿Qué es eso? Que vuestro sí sea sí, que vuestro no sea no. Júrame cuando hay un asunto de peso. Cuando hay un asunto de peso. Entonces, si hay un asunto de peso e importancia para la confirmación de la verdad y para poner fin a toda discusión, un juramento está justificado por la palabra de Dios. Así que debe perpetrarse un juramento lícito, prestarse. Así que debe prestarse un juramento lícito cuando la autoridad legítima lo exija en tales asuntos. Bueno, aquí los autores de la confesión están, vamos a decir, cotejando este asunto de los juramentos de una manera. Ahora no solo nos dicen si es lícito jurar, es un acto de adoración jurar, podemos jurar. No, ahora están cotejando eso. Va a decir, sí, podemos jurar, pero no debemos jurar en todo momento, en todo lugar, no es algo cotidiano. Y si ustedes se dan cuenta, ellos lo están limitando bastante. Lo están limitando, primero usan la palabra asuntos de peso, y ahora uno en estos asuntos de peso lo está limitando bastante, está diciendo no por cualquier cosa, no precipitadamente, no en cualquier momento, sino por asuntos de peso. Pero no se quedan ahí, porque en estos asuntos de peso tú puedes pensar que algún asunto tiene mucho peso, el otro puede pensar que tiene poco peso, y entonces está en la valoración de nosotros. Pero si ustedes se fijan, ellos van más allá. Y ellos consideran ahora un asunto de peso cuando sea un asunto que implica a muchos, incluso algo legal o socialmente importante,
como cuando estamos delante de los magistrados civiles. Ellos lo dicen así, cuando no dice, para poner fin a toda discusión, un juramento está utilizado por la palabra de Dios. Así que debe presentarse un juramento lícito, prestarse un juramento lícito cuando la autoridad legítima lo exija en tales asuntos. Cuando la autoridad legítima lo exija en tales asuntos. O sea, puede haber una autoridad legítima o hay autoridad legítima en un hogar, ¿sí o no? ¿Quién es autoridad legítima en un hogar? El cabeza de familia, ¿verdad? Esa es la autoridad legítima en un hogar. Imagínense que están Jean Oreste y Karen en una disputa, ¿verdad? No, porque yo me robé el conejito del vecino y no fui yo, fuiste tú y ven acá. La autoridad legal en esa casa debe ser este cabezón que está aquí. Entonces, en la casa, la cabeza es Cristo, y llama a Jean Oreste y a Karen y le dice, ven acá ustedes dos, pónganse ahí. Dígame usted qué fue lo que pasó. No, que Karen se robó el conejito. Ah, muy bien, ya te escuché. A ver, Karen, ¿qué fue lo que pasó? No, que Jean Oreste me dijo que cogiera el conejito y Karen, y realmente fue él el que me... Muy bien. Fíjense lo que le voy a decir. Ahora estamos aquí delante de Dios. Díganme la verdad y juren delante de Dios, y Dios va a ser el que los va a juzgar a ustedes, que ustedes saben lo que dicen, ¿verdad? ¿Qué es lo cierto? A ver, la autoridad legítima está reclamando algo para que haya fin de un discurso. Ya ellos ahora se lo van a pensar un poquito más. Quizás no tengamos, ese no debe ser el método de primera instancia. Debemos apelar, mira, Dios está ahí, te están diciendo mentiras, o sea, no hagamos jurar. Además, reconociendo que ellos, si son niños que no han sido regenerados, no tienen temor de Dios. El temor de Dios que puedan tener, podemos apelar a su temor sin llegar a que ellos hagan un juramento, sin llegar allá. Pero cuando sea necesario, muy importante, imagínense que el robo esté implícito otro niño y lo tengan preso. Y depende de ellos, que digan la verdad. Pudiera ser que lo llevemos a decirle, mira, júreme delante de Dios, a ver. Pudiera ser. Pero así puede pasar con otras autoridades en otros lugares, ya sea las autoridades civiles, en un matrimonio. Puede haber también uno de los dos es cabeza, ¿no? Un matrimonio, el hombre, ¿no? Entonces nosotros puede reclamar ese juramento, la autoridad que Dios ha puesto. En la iglesia, ¿quién es la autoridad? En la cabeza, los oficiales que él pone. Un oficial puede traer, en una iglesia, los oficiales de una iglesia pueden traer a hermanos y para fin de una controversia, que sea algo muy serio, de peso, puede también sea juramento, una declaración. Eso es lo que están diciendo. O sea, están limitándolo a eventos extraordinarios, no a la vida cotidiana. ¿Se dan cuenta? Lo están limitando. O sea, ellos están diciendo que lo que la Escritura enseña acerca de los juramentos lícitos es que sí son actos de adoración, deben ser completados, pero no debe ser precipitado, no debe ser vano, no debe ser cualquier cosa, debe ser solo en asuntos de peso. Están limitando ese asunto de peso solamente a cuando Dios lo demanda o cuando el dilema lo demande. Vamos a ver, porque la Escritura, ellos traen también pasajes de prueba para que nosotros nos convenzamos por la Escritura de lo que vamos a plantear. Primero, el juramento, es delante de quién? Solo delante de Dios. El juramento lícito es solo delante de Dios. Deuteronomio 6:13 es la prueba de esto.
¿Cómo dice el texto? Dice, a Jehová tu Dios temerás y a todos por el nombre, no por el nombre de otra cosa, y de otro ser, y de otra persona. Ahora, también, debe ser delante de Dios, pero con temor reverente. No es por cualquier cosa, no es porque, no, sí, yo te juro delante de Dios, no, sí, yo te juro delante de Dios, hermano, ahí no hay un temor reverente. Usted no está teniendo en cuenta el nombre de Dios, la solemnidad, la seriedad, la temeridad, el poder, la santidad de Dios cuando usted habla. Cuando uno habla desmedidamente, habla usando el nombre de Dios, así sin peso. Bueno, ni temeroso ni reverente. Veamos lo que dice Deuteronomio 28, 58. Si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, teniendo este nombre glorioso y temible, Jehová, glorioso, y temible. Es una cosa que debemos estar claro, hermano. Nuestras vidas están en manos de Dios. Y Dios es un Dios grande. Y Dios es un Dios terrible. Debemos tener cuidado, mucho cuidado, de usar su nombre de manera vana. Tenemos que tener mucho cuidado. Por supuesto que todo juramento vano es condenado. Éxodo 27, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. O sea, se condena todo juramento falso. Pero no debemos nunca jurar por otra cosa que no sea por otro ser. Jeremías 5:7 es otra prueba de esto. ¿Cómo te he de perdonar por esto? Sus hijos me dejaron y juraron por lo que no es Dios. ¿Vieron eso? Uno de los pecados que cometió Israel. Jeremías lo Dios. ¿Cómo te he de perdonar por esto? Y juraron por lo que no es Dios. ¿Se dan cuenta? Uno de los pecados en lo que cayó Israel empezaron a poner otras cosas, otros seres, otros ídolos o ídolos delante como juramento. Si nosotros juramos delante de Dios, teniendo Dios por pero cuando usted pone cualquier otro ser como testigo, bueno, ahí es claramente Jeremías aquí está condenando ese pecado. Juraron por lo que no es Dios. Se ve que hacía juramentos en nombre de otro ser, no en nombre de Dios. La segunda parte del párrafo 2 habla de la conveniencia o necesidad. Dice, sin embargo, esa pauta ahí a partir de sin embargo, dice, en asuntos de peso e importancia, ya hablamos de eso. Ahora, vamos a ver, el juramento es conveniente y necesario cuando son asuntos de peso, ¿verdad? Vamos a ver qué dice la Escritura. ¿Quieren? Vamos a otra prueba de la Escritura. Hebreos capítulo 6, versículos 13 al 16. Hebreos 6, 13 al 16. Dice así, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, ¿quién se debe jurar? Por Dios, ¿verdad? Es mayor de Dios. Pero Dios no puede jurar por otro. Dios no puede jurar por que él. Juró por sí mismo. Diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia, te multiplicaré grandemente. Habiendo esperado con paciencia alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación.
fin de toda controversia es el juramento. Para, hermanos, cuando Dios juró, lo hizo por cualquier cosa, lo hizo en un momento de fe. Estaba prometiendo a Abraham salvación para él y para toda su descendencia en su simiente. Estaba prometiendo, estaba confirmando el pacto de gracia. Voy a salvar a muchos de tus descendientes, en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. Y como no podía jurar por alguien mayor, jura por él. Pero hermanos, tomemos el ejemplo de nuestro Dios. Él no jura. Usted no va a encontrar en las escrituras a Dios jurando a cada rato, ¿verdad? Pero en una ocasión de peso sí lo hizo. Ahora, note que en el mismo pasaje donde Dios jura, se aprovecha para decirnos que el juramento es usado cuando se le debe o se necesita poner fin a una controversia. Sí, hermano, no es por cualquier tema, pero cuando amerita el caso o el peso de lo que se está jugando, entonces es que se procede al juramento. Antes no. Gálatas no. Génesis capítulo 24, versículo 3. Y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. ¿Alguien recuerda quién dijo eso? Levante su mano, por favor. A ver, hermano. ¿Quién lo dijo? No. Cerca, pero no. ¿Quién fue? A ver, Osniel. Abraham al siervo, exacto. Abraham a su siervo. ¿Alguien se recuerda el nombre del siervo? Eliezer. Abraham envía a su siervo a buscar, ¿qué cosa? Esposa para su hijo Isaac. Ya Isaac tenía 40 años, había que buscar una esposa, estaban en riesgo la promesa de que en la simiente de Abraham fueran benditas todas las naciones de la tierra, de que iba a multiplicar su simiente. Bueno, Isaac sí, ya había nacido, pero tenía 40 años y no tenía esposa. Y si no tiene esposa no puede tener hijos. Entonces, Dios inquieta a Abraham y Abraham toma a su siervo y le dice, ve a buscarme una esposa para Isaac, pero júrame delante de Dios que no vas a buscar esposa entre los cananeos, sino que vas a buscar de la familia. Júrame. ¿Cómo es eso, Abraham? Abraham, eso no se hace. No se debe jurar. Bueno, hermano, ¿se dan cuenta que es un acto de adoración? ¿Se dan cuenta que los hombres piadosos lo han tenido en cuenta como algo muy serio, importante, que se toma a Dios como el juez nuestro, que con solemnidad, ustedes recuerdan que ellos hicieron una ceremonia, pon tu mano debajo de mi muslo, toda una ceremonia, y ponme, y delante de Dios, júrame que no vas a buscar hija para mí, sino de donde te estoy enviando, que busques una mujer piadosa para mi hijo. Eso, hermanos, es un acto de adoración. Ahora, ¿en qué momento vemos a Abraham jurando? En cualquier momento, Abraham estaba todo el tiempo jurando, oye, júrame que tú vas a traerme un pan con bocadito, que voy a buscar el pan de la bodega. No se jura por cualquier cosa. Pero hay momentos cruciales de peso que es un acto de adoración cuando tomamos a Dios como el juez final y juramos delante de Él. O hacemos que nos juren delante de Él. Génesis capítulo 47 también vamos a ver algo parecido. Génesis 47:30. Mas cuando duerma con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió, haré como tú dices. E Israel dijo, júramelo. Y José, ¿qué hizo? Le juró. ¿Qué ustedes creen aquí? Era Jacob un hombre piadoso, ya muriéndose prácticamente más de 130 años. Era José un hombre piadoso, ¿sí o no?
Entonces, ¿qué hacen estos dos hombres jurando? Bueno, primero porque es lícito jurar, es un acto de adoración jurar. Segundo, no en cualquier momento vemos a Jacob jurar ni a José jurar, pero este mandamiento era importante, hermanos. ¿Por qué era importante? Porque Dios le había dado una tierra, la promesa de una tierra a José. Y ahora, disculpen, José no, Jacob. Y ahora Jacob está en Egipto y va a morir en Egipto. Y le dice a su hijo, fíjense, yo estoy aquí, es providencial que yo esté aquí. Dios ha preservado nuestra vida y de nuestra familia aquí. Pero la promesa de Dios es darnos la tierra de Canaán. Sepúltame con mis padres en la tierra que Dios nos ha prometido. ¡Júramelo! José juró. Hermano, ¿delante de quién habrán jurado? Bueno, no nos dice el texto, pero nosotros sabemos por el hábito piadoso de todos los santos que estaban jurando delante de Dios. Y es, de hecho, en vista a la promesa de Dios que se estaba pensando de esta manera. Júramelo, y José le juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. ¿Por qué pudo inclinarse? ¿Por qué pudo estar tranquilo? Porque José le juró, y es fin de toda controversia, un juramento solemne delante de Dios. Génesis 50, verso 25. Miren lo que aprendió José de su padre piadoso. Dice, e hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. O sea, José ahora no pide que lo entierren con sus padres allá en la tierra de Canaán. Pero José le dice, está bien, yo voy a ser enterrado aquí, pero el día que salga Israel, el pueblo de Israel de Egipto, y va a salir, porque Dios los va a visitar y los va a sacar, ese día, recojan mis huesos, llévenlo, júranme que van a hacer esto. Nuevamente, hermano, un acto de adoración. José se la pasó toda la vida jurando. No, hermano, no se la pasó toda la vida jurando, pero hubo momentos en que pidió, momentos en que juró y momentos en que pidió que las personas juraran de que iban a hacer algo con él. Ya estimaba de lo que él pudiera hacer. Nehemías capítulo 13, verso 25. Nehemías 13, 25. Dice, y reñí con ellos y los maldije y herí a algunos de ellos y les arranqué los cabellos y les hice jurar, diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos ni para vosotros mismos. Hermanos, todos nosotros sabemos, todo el que ha leído las Escrituras sabe que una de las cosas que Dios le ordenó al pueblo de Israel es que no se contaminara con otras naciones, que se casaran entre ellos. Hoy Dios le manda a su pueblo, a la iglesia, algo similar. No os juntéis en yugo desigual con los incrédulos. Bueno, a Israel se le pidió que con otras naciones, recuerden que el pueblo escogido de Dios inicialmente fue una nación también. No todos eran escogidos para salvación, pero todos sí fueron escogidos con un propósito de ser una nación que fuera la cuna del Mesías, Salvador. Ahora, nosotros tenemos que entender que Dios da este mandamiento. Y ahora viene Nehemías, en tiempo en que él estaba gobernando Israel, y le dice al pueblo, los regaña duramente, los reprende, los regaña y le dice, júrenme que ustedes no se van a casar con ninguna mujer que no sea de Israel. Júrenme que ustedes no van a buscar ni van a dejar que sus hijas se casen con los hombres de otras naciones. Júrenmelo. Esto era importante, ¿sí o no? Sí, era muy importante. Y más cuando ya Israel lo había pecado de esa manera. Por eso Nehemías les hace jurar. Esdras, capítulo 10, verso 5, un tiempo similar. Dice, entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes de los sacerdotes y de los levitas y a todo Israel que haría conforme a esto. ¿Y ellos qué hicieron? Juraron. Toda una estera de hombres piadosos
Yo supongo que aquí, si hay cristianos sinceros, deben estar diciendo, qué vergüenza. Porque yo no había leído nada de esto. ¿Por qué yo no veía claramente que era lícito jurar y que el juramento forma parte de la adoración cristiana de los hombres piadosos? Si aquí hay creyentes sinceros, deben estar pensando de esa manera. Deben estar pensando, oye, mira que hay textos que hablan de juramento y yo pensé que el pastor iba a dar uno o dos textos y ya. Y resulta que hay toda una estera de argumento bíblico para demostrar que es lícito jurar. Hermanos, casi termino con reconocer que no debe ser por cosas vanas que se debe jurar, debe ser por algo de peso, por poner fin a la controversia, y voy a dar algunos versos, algunos pasajes para eso. Éxodo 22:11 dice, juramento de Jehová habrá entre ambos, de que no metió su mano a los bienes de su prójimo, y su dueño lo aceptará y el otro no pagará. ¿Por qué? Yo te juro que no lo cogí. Tú juraste que no lo cogiste, pusiste a Dios por testigo. Bueno, eso es un problema tuyo. Fíjate, el dueño no te va a inculpar, tú juraste. Y esto era una ley civil, pero miren cómo pone fin a una controversia. Ya, el dueño no te va a decir nada, tú juras que no lo cogiste. Muy bien, tranquilo, no hay nada que reclamar, yo no te voy a molestar más. Se puso fin a la controversia. Mateo 26, versículos 62 al 64. Y juntándose al sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Recuerdan a quién se le dijo esto? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo. ¿Jesús pecó alguna vez? ¿Verdad que no? Pero miren a Jesús reaccionando ante la orden de un juramento por una autoridad lícita, el sumo sacerdote. Él le estaba callando porque lo estaban acusando injustamente y él estaba callando. Ahora, el sumo sacerdote, como una autoridad espiritual, religiosa, lícita, ahora le exige y le exige un juramento. ¿Qué va a hacer ahora el Mesías? ¿Qué va a hacer ahora un hombre que no peca? Bueno, si hay una autoridad lícita que le está exigiendo un juramento, ¿qué va a hacer Jesús? Miren lo que hizo. Entonces Jesús le dijo, tú me conjuras delante de Dios que yo responda. Te voy a decir, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis, o sea, prepárate para recibir verdades ahora. Tú me conjuraste delante de Dios que yo diga la verdad, yo te voy a decir ahora toda la verdad. Hasta ahora callaba, te voy a decir toda la verdad. Ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes. O sea, que le digo toda la verdad delante de Dios, con juramento, poniendo juramento. Si quiere que yo te diga toda la verdad, esta es toda la verdad. Yo sé que está es un bloque para ti, demasiado pesado para ti, pero es la verdad. Toma la verdad. Como Jesús es sin pecado y ante un pedido de juramento comienza ahora a decir la verdad. Dejó de callar y comenzó a decir la verdad. Bueno, estamos hablando de un hombre sin pecado, de nuestro Señor. Y nuestro Señor, ante el pedido de juramento, de declarar con verdad, con juramento delante de Dios, dijo la verdad. Romanos capítulo 1, versículo 9. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, que no es hombre, sino Dios. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, que no es hombre, sino Dios.
de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Nuevamente, el apóstol Pablo, tenemos a Jesús, Pablo, ya, no hace falta nadie más. Nehemías, Esdras, Abraham, Jacob, José. ¿Qué otros nos faltan? Jesús, el apóstol Pablo. Pongo a Dios por testigo, porque testigo me es Dios, dice el apóstol Pablo. ¿Qué está diciendo Pablo? Estoy poniendo a Dios por testigo como un juramento solemne que yo oro por ustedes. Y la implicación de lo anterior es que cuando una autoridad legítima exija un juramento lícito, en tales casos el juramento debe hacerse. Un juramento lícito se debe hacer. No nos está pidiendo eso, se debe hacer. Bueno, hermano, ¿qué puedo decirles? Creo que lo que enseña las Escrituras, hasta aquí que hemos visto, lo que enseña las Escrituras, nosotros no debemos tener la costumbre o la manía de estar jurando constantemente. Eso es pecaminoso. Pero es totalmente lícito el jurar solemnemente teniendo a Dios por testigo. Por asuntos de pesos, por asuntos verdaderamente serios y sobre todo como fin de una controversia de pesos. Hermanos, de hecho nosotros estamos reconociendo que hay un Dios que es quien va a juzgar, quien nos va a juzgar verdaderamente. Hacer el bien es moralmente correcto. De una controversia para traer paz y claridad, y usamos solemnemente, temerosamente, reverentemente el nombre de Dios para decir, hermano, digo la verdad cuando les digo que yo ayer a las 3:45 yo no estaba en el lugar donde robaron, yo estaba en tal lugar y lo juro delante de Dios. ¿Ya? Fin del discurso. Debería ser suficiente para poner fin al discurso, cuando en temor a Dios andamos. Hermanos, miren qué glorioso entender que la adoración a Dios es algo con lo que cohabitamos. Si tú vives delante de Dios, necesariamente vas a tener que adorar e invocar el nombre de Dios constantemente. Y si tú vives delante de Dios y temes a Dios y adoras a Dios como Él te ordena, bueno, vas a usar también su nombre solemnemente cuando tengas que poner fin a un discurso, jurando delante de Él. Padre, gracias damos. Muchas gracias por mostrarnos toda la verdad de tu palabra. Señor, aún en esto, gracias por enseñarnos que todos los hombres piadosos en la historia, todos los regenerados por ti, que han vivido en temor y reverencia delante de ti, cuando han usado tu nombre, Señor, lo han usado con seriedad, con solemnidad, y han jurado reconociendo que tú y solo tú eres el verdadero juez de todos nosotros. Señor, concédenos vivir de esa manera también en estos tiempos. En Cristo Jesús. Amén. Bien, ¿alguna pregunta? El tema no es, creo yo, tan